Qué bueno que está con nosotros en esta noche. ¿Por qué no me acompaña a Éxodo 17? Éxodo capítulo 17. Y vamos a estar en el versículo 8, Éxodo 17, 8. Y luego leeremos un poco de el capítulo 18 también. Éxodo 17 y 18. Tan pronto Dios ha liberado a Israel y le ha aprobado, entras a esta historia de primero Amalek y luego Jetro. Y la pregunta que te haces con estos dos pasajes es: ¿qué haces con uno y el otro? Los dos son extranjeros y uno va a venir en guerra y otro va a venir en paz. Y la pregunta que el pasaje quiere invitarte a hacer es: ¿cómo aprender qué hacer cuando Dios está en el proceso de llevarte a tu destino? Estamos camino a la tierra prometida y es un buen momento para aprender a saber qué hacer. ¿Qué hago? Esta es la pregunta que mucha gente te va a querer hacer si tú eres papá. Tus hijos se te acercan y te preguntan ¿qué hago? Sin importar la edad que ellos tengan. Llega el día en el que te dicen ¿qué hago? Y cuando quieres enfrentar una de las grandes preguntas de la vida, preguntas ¿qué hago? Y entonces estos pasajes tienen algunas pistas sobre qué hacer. Sabiduría es la palabra en la Biblia o la habilidad en la Biblia de saber qué es lo correcto en un momento de tensión. ¿Qué tengo que hacer? Y una persona que tiene, por así decirlo, un don de sabiduría, como lo habla el Nuevo Testamento, es este tipo de persona que siempre sabe qué es lo que tendrías que hacer. Que cuando no sabes qué decisión tomar, se te acerca y te dice ¿por qué no tomas este camino? Y te metes por ese camino y termina siendo la decisión correcta. Y no todo el mundo tiene una persona a la que llamar cuando tienes un problema que no sabes cómo solucionar. Y aquí vamos a ver qué tipo de persona es la persona con la que Moisés termina hablando y cuáles son las actitudes de Moisés frente a dos tipos de personas. ¿Recuerdas esto de cuando Dios le ofrece vida a los seres humanos? Les dice, hay dos árboles que ustedes van a necesitar tener, o dos cosas que van a necesitar enfrentar en su vida. Les voy a dar uno, la habilidad de vivir. Eso es lo que representa el árbol de la vida, ¿cierto? La habilidad de vivir. Y luego le dice, se los voy a dar, coman de ello, tranquilos, libremente. Pero luego, cuando tienen la segunda habilidad más importante, cuando vas a poder vivir, le dice, aquí hay un árbol de la sabiduría del bien y del mal, no comas de ello. Y la pregunta que tú te harías sería, las dos habilidades son igualmente importantes. No solo necesitas el poder de vivir, necesitas la habilidad de saber qué hacer con la vida que Dios te dio. No sé si hemos hablado de esto, pero ¿por qué Dios les dice que pueden vivir y ahora les dicen, pero no te voy a dejar que comas de ese árbol? Entonces te preguntas, ¿cuál es el punto de la historia de que Dios te niegue la habilidad de comer de ese árbol? Bastante sencillo, la verdad. ¿Cómo muestras que tienes sabiduría cuando no te comes lo que Dios te diga que no te comas? Es decir, la manera de Dios de darte sabiduría es colocarte una prueba con la que tú puedas demostrar que eres sabio. Y cuando no pasas tu prueba, dices, Dios me ha permitido vivir, pero yo todavía no sé cómo vivir. ¿Cómo podía demostrar esta gente que Dios le había dado sabiduría? No comiéndose el árbol. No te comes lo que Dios te dice que no te comas, no entras a donde Dios te dice que no entres, no vas a donde Dios te dice que no vaya, y entonces eres sabio, sabes cómo vivir. Y las consecuencias de algunos errores que cometemos superan nuestra vida. Ahora toman raíces para la vida de nuestra familia. Entonces, si tú crees que Dios va a ser bueno contigo y te va a permitir vivir 86, 89 años, 90 años, la segunda cosa que necesitas en la vida es saber cómo vivirlos. ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Y cómo hace Dios contigo? Te enfrenta a cosas. Te enfrenta a situaciones. Y cuando haces lo que Dios te dice, sabes cómo vivir. Obedeces. Cuando obedeces, sabes cómo vivir. ¿Y cómo pruebas que a pesar de que Dios está siendo bueno contigo y te está dando la posibilidad de vivir, que no tienes la habilidad para vivir, que no sabes cómo vivir, desobedeces a Dios? Y hay tipos de desobediencia con tópicos, dependiendo de quién tú seas, que van a tener consecuencias inmensas para tu vida. Inmensas para tu vida. Entonces, ¿cuándo te quiere enseñar Dios? Cuando te está llevando. Jesucristo te llama y te dice, sígueme. Y una de las enseñanzas más importantes que Él te quiere enseñar, cómo tomar decisiones correctas. ¿Cómo le haces? Esto no quiere decir que no vas a cometer errores o que hay cosas que no te van a sorprender y que te van a superar. Pero sí quiere decir que con los años comienzas a saber más cada día cómo hacerle. Y aquí vas a encontrar un tópico de sabiduría. ¿Estás conmigo? Leemos y oramos. En el capítulo 17, versículo 8 dice, entonces vino Amalek
y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron sobre de él y se sentó en ella, y Aarón, por debajo de él, perdón, y se sentó en ella, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo Jehová a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: Jehová es mi estandarte o mi bandera. Y dijo: Jehová lo ha jurado. Y Jehová hará guerra contra Amalec de generación en generación. Oremos, ¿le parece, Padre? Háblanos en esta noche, por favor, sobre cómo tomar buenas decisiones, sobre cómo saber qué es lo correcto, sobre cómo saber por qué pelear y por qué no pelear. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. De aquí a 100 años, todas las cosas por las que tú estás peleando hoy, las casas que tú tienes, las propiedades que tienen, van a ser de otra persona. A lo mejor ni siquiera de tu familia. Todos los estudios que hayas tenido, a lo mejor hasta tu nombre ya no estará en las paredes donde hayas sido puesto si haces las cosas muy bien. Desaparecerá. Entonces, ¿por qué tipo de cosas peleas? Y viste cómo Moisés en esta ocasión no va a titubear un segundo por la pelea que tiene al frente. Le dice a Josué: Josué, hoy es día de pelea. ¿Y por qué? Porque Amalec se ha metido en su camino a la tierra prometida. ¿Contra quién tienes que pelear? Peleas contra toda persona, contra toda cosa que se meta en tu camino por lo que Dios tiene para tu futuro. ¿No has tenido peleas con gente que al final dices cosas como: qué pelea tan tonta en la que nos metimos? Ojalá nunca hubiésemos tomado esta pelea. Esta pelea ha quitado nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra paz, se ha llevado todo de nuestra vida. Y a veces las cosas por las que Dios quiere que pelees, las tratas como si no fuese importante. ¿Sabes qué tienes que hacer para poder entrar en peleas por las cosas que Dios tiene para tu futuro? Tener muy bien definido qué es lo que Dios tiene para tu vida. El propósito de Dios para la vida de Moisés es: tú vas a llevar a este pueblo allá donde tiene que ir. Tú vas a ser un discípulo de Jesucristo, tú vas a adorar a Dios, tus hijos se van a casar con personas cristianas, se van a casar vírgenes, van a vivir lo que Dios tiene. ¿Por qué no peleas por esas cosas? Entonces viste la actitud de Moisés, y Moisés de una le dice: entonces Amalec peleó contra Israel, y este hubiera sido un momento en el que tú dirías: ¿y Moisés por qué no va a hacer una oración? Por ejemplo, Dios, ¿quieres que entremos en esta pelea? Porque hay peleas que tú sabes que ni tienes que orar por ellas. Te metes a esta pelea. ¿Y viste cuál era el secreto, no? Dice que Moisés se sienta porque tiene que hacer todo Moisés para poder orar. Va a estar descansado para poder orar. Y cuando él no pueda orar, ¿qué tiene que hacer la otra gente? Ayudarlo a seguir orando. Entonces hay uno que está buscando a Dios todo el tiempo y hay otro que está en la pelea todo el tiempo. ¿Cuál fue la última pelea santa que tuviste para que la voluntad de Dios no fuese alterada en tu vida? ¿Cuál fue la última vez que te pusiste bravo? Sea contigo mismo por la tontería que has cometido para que la voluntad de Dios no sea interrumpida en tu vida. Moisés ni siquiera le pregunta a Dios: ¿será esta una pelea en la que tengo que entrar? Él entra en la pelea. Y viste, entonces dice que cuando él se cansaba, ya no podía orar. ¿Y qué es lo sabio? ¿Qué es la cosa correcta mientras estás en un tiempo de pelea? No dejas de hablar con Dios. Yo no sé si le conté cuando mi mamá estaba enferma de coronavirus. Pues
los padres le gustan ocultar cosas a los hijos, sobre todo cuando son Dora Luz sabe que yo me enfermo de gripa y me inscribo a 5 funerarias. Sí, y me hago amigo de todo el mundo. Hago de Kate y yo, hacemos de los pequeños problemas. Mamá lo oculta, pero hay un momento en el que ya no lo puede ocultar porque ya no puede ni hablar y nos llaman. Y yo recuerdo que yo comienzo a preguntarle a Dios lo que siempre hago en momentos de crisis: Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y yo comienzo a orar y a orar. Y yo recuerdo que ese fue un día en el que yo comencé a orar como a las 3 de la tarde que me enteré. Y tenía que predicar otro día, entonces oré toda la noche. Y un momento en el que ya no pude orar más, y yo recuerdo que le dije al Señor una promesita que Dios me dio en Ezequiel 37, donde decía: vivirán estos huesos. Y Ezequiel le dice a Dios: solo tú podrías hacer que estos huesos vivan. Entonces yo recuerdo que yo lo tomé como una promesa de Dios y oré como hasta las 3 o 4 de la mañana. Cuando no pude orar, me dejé la Biblia en el pecho, me levanté a las 9 de la mañana, fui y prediqué y volví a la casa a seguir orando. Porque hay un tipo de batallas en los que tienes que orar. Esa es la manera de enfrentarlas. No paras de orar. Jesús le dice a sus discípulos: en esta noche tienen que velar y orar, las dos. Permanecer despierto en una pelea y orando. Así que, ¿qué es lo sabio? Entras en una pelea por los propósitos que Dios tiene para tu futuro. Esas son las guerras que tienes que pelear. Y segundo, no paras de orar cuando estás en esa pelea. Y entonces dice que tienen que introducirse otras 2 personas que no fueron a la guerra, sino que hay 2 personas que intervienen. ¿Para qué? Para asegurarse de que sigamos buscando a Dios. ¿No te parece que tiene mucho volumen? Así lo decimos en estudios bíblicos. Se habla mucho de... Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba de caer la mano, prevalecía Amalek. ¿Viste? Cuando estés buscando a Dios vas a poder prevalecer. Y cuando dejes de buscar a Dios, tus enemigos van a prevalecer sobre ti. Así que hay peleas que no se pelean con gritos, que no se pelean con rabia, que se pelean buscando a Dios sin detenerse. Y es muy posible que estés hoy cosechando resultados de tener una vida separada de Dios. Que has cosechado resultados de lo que a ti te alcanzó. Estoy viviendo lo que yo pude crear con mi vida, con mis habilidades. La oración más importante que yo aprendí a hacer, que la aprendí a hacer de George Mueller, es esta: Señor, que lo que vayas a hacer con nosotros sea una cosa de tu tamaño. Con mi familia, con mi vida, con mi iglesia, es una cosa que avance tus propósitos. Y cuando tú no metes a Dios y su grandeza y su tamaño en tus problemas, entonces terminas teniendo una vidita de tu tamaño y con tus recursos y con tu fuerza. Y vas a la universidad que te alcanzó a ti. Y haces los sueños que te alcanzaron a ti. Pero este tipo sabe que esta es una batalla. Mira, Moisés nunca en su vida va a volver a orar así. Nunca. Parece ser que esta es la batalla que hay que no parar de orar. Así que es probable que para este momento ya has tenido batallas así. Estoy seguro, todos peleamos cosas así. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en esa batalla? Peleaste. Y te vuelvo y te digo, entra en una pelea por las cosas que Dios tiene para tu vida, para tu destino, para tu futuro. Y entonces, al final, Dios declara una guerra contra Amalek. Porque hay cosas contra las que Dios declara cosas que no puedes tener en tu vida. Esto no lo puedes tener en tu vida. Y mire el fraseo. El Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Es decir, para toda la vida. ¿Tú recuerdas cuando se soluciona este problema? Cuando hay rey en Israel, Saúl, Dios le dice a Saúl: usted va a ejecutar mi voluntad. ¿Y recordás lo que Saúl hace? Llega él dice: no voy a hacer lo que Moisés hizo. No voy a entrar en una guerra. Voy a hacer como a mí me parece. Entonces, ¿tú qué dirías? Esta era la guerra que tenías que pelear. Esta sí era la guerra que tenías que pelear y no entraste en ella. No entraste en ella. No entraste en esta batalla. Hay tantas peleas tan torpes en las que entramos. Entonces, yo cuando estaba en Estados Unidos, yo sabía que habían temporadas en las que me iban a hacer preguntas. Llegaba a Hollywood y me decían: tenemos que ir a Halloween.
Llegaba la otra temporada, tenemos que hacer esto. Y yo siempre pensaba, yo decía, porque yo conocía bien la gente de la iglesia, decía, según yo, usted tiene una pelea más grande que pelear que esta. Esta no es la pelea más importante de su vida. Este tipo de preguntas me parecen no la pelea que usted tendría que estar peleando. Esta no es la pelea suya. Y lo mismo hago aquí y lo mismo hago en toda parte. Yo siempre le digo a la gente, usted tiene tiempo para esta pelea. ¿Cómo está su hija, su hijo, su matrimonio, su vida? Esta no es su pelea. Tu relación con Dios. Una ocasión llaman a un amigo mío a un lugar que porque el papá, estaban orando por él y estaban orando por este hombre, tenía como 87 años, tenía más registro en la funeraria que yo. Estaban esperando allá, estaban con hambre allá, lo anhelaban. Y llegaban, estaban orando, hicieron un ayuno como de 3 semanas para que el Señor se sanara. Y llamaron a un amigo mío, un tigre, mi amigo. Y cuando llegan le dice, llevan 3 semanas orando por este señor. La última vez que yo lo visité, ese señor no había conocido al Señor. ¿Por qué no oraron estas 3 semanas para que el Señor se convirtiera? ¿Por qué no oraron estas 3 semanas para que ese señor se convirtiera? Porque se sane o no, se sane hoy o se sane mañana o no se sane, su vida eterna está en juego. Y luego mi amigo muy noble dijo, vamos a orar para que se sane. Un minutico, vamos a orar por 1 hora para que se convierta. Y cuando lo fueron allá, el Señor le fue y le dijo esto, mi amigo, ¿cómo le va? Yo lo veo a usted como listo para partir al otro lado. ¿Usted no le gustaría recibir a Jesucristo y solucionar este problema? Y el Señor dijo, claro que sí. Esa era su batalla. Esa era su batalla. Esa era su batalla. Entonces, ¿cuál es la batalla que estás peleando que no es la batalla que deberías estar peleando? ¿Cuál es la batalla que sí deberías estar peleando? Entonces ahora, después de haber entrado en una guerra inmensa, viene otra persona, otro extranjero, y esta vez ya no va a ser fecha para pelear, sino que lea conmigo el capítulo 18. Jetro. Amalek fue el primer personaje y ahora nos enfrentamos a otro. ¿Y qué vas a hacer con Jetro? Es la pregunta. Dice, Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera, que es la manera de decir, ya me casé, pero no puedo estar casado para lo que Dios me llamó a hacer. Y adivine qué le hace el suegro. ¿Ustedes qué hacen aquí? Usted se casó, está frito. Devuélvase para donde el marido. Y mire lo que hace, dice, y sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. ¿Lo notaste? ¿Cuándo llegaron los hijos y la familia? Donde estaban en el desierto. Este señor le dijo, esta familia es suya, esta familia no es mía. Este no es, ¿para qué me mandó esta gente? Estos son su problema. Y se los tiene que recibir. Como mi mamá, ¿puedo contar esta historia? Gracias, mamá. Luego me regaña si no. Mi mamá está de cumpleaños mañana. Sí, si usted le quiere hacer un guiño ahora. 36 años. Cuando yo era niño le decía, mamá, ¿usted cuándo cumple? 36. Y al otro año también cumplió 36. Y un día yo le dije, mamá, usted me está mintiendo. Y está así, sí. 42. 42. Sí. Mi mamá se casó y se fue para la casa con mi papá. Y mi papá le dijo, Dora, usted no puede ser tan floja. Y mi mamá agarró sus cositas y se fue para la casa de mi abuela. Y mi abuela la recibió y le dijo, no, yo me quité este problema encima. No, señora, para donde su marido. Y llamó a mi papá y le dijo, mira, Sergio, te quiero dar un consejo. No le digas cosas como estas. Y la va a tener allá para toda la vida. ¿Sí me entiende? Yo conozco tanto papá que la muchacha regresa a la casa y le dice, ay, mamita, qué bueno que volvió a la casa. Y a las 3 semanas ya no sabe qué hacer con la mamita que volvió a la casa. Sí. Entonces, ¿qué le está haciendo este señor? Mira, usted mandó a esta gente, pero esta es su familia, no es mi familia. Entonces, ¿recuerda de qué era el pasaje? Saber qué hacer. Pues Jetro es una persona que sabe qué hacer.
de tu nombre sabio. ¿A quién aceptas en tu vida? Gente que realmente va a hacer una contribución a tu vida. Mira, hay gente que está 5 minutos con ella y estás diciendo, Señor Jesús, ¿por qué no llegas en este momento? Arrebátame, llévame a mí o a él, en el nombre de Jesús. Si vas a escoger un momento para el arrebatamiento, este es tu momento, Señor. Y hay gente que usted puede pasar una vida hablando con ellos y dice, wow, ojalá hubieras llegado antes a mi vida. Ojalá hubieras llegado antes. Jetro es este tipo de persona. Y mira lo que va a hacer Jetro. ¿Qué tipo de persona tienes que aceptar? ¿Qué tienes que hacer? Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los 2 hijos y la mujer de Moisés al desierto donde estaba acampando junto al monte y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron a otro cómo estaban. Y entraron en la tienda. ¿Le has recibido? ¿A quién recibes en tu tienda? A una persona que te encontró, una persona que tiene algo para que tú puedas estar mejor. A una persona que tu vida, y si usted me lo permite, nunca sacas al Jetro de tu vida, al Samuel de tu vida, al Pablo de tu vida. Nunca lo sacas de tu vida porque hay momentos en los que tú crees que sabes qué hacer y no tienes idea de lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué le hubiera podido decir Moisés a Jetro? Aquí el hombre que Dios llamó fue a mí. Aquí el santo, el ungido de Jehová soy yo. Yo siempre que me la quiero pasar de la raya en mi casa, mi mamá me dice, muy doctorcito y todo, mijo. ¿Y qué? ¿Y qué? Es mi hijo para toda la vida. Y yo comienzo a ver a mi mamá, nunca sacas a Jetro de tu vida. Él hubiera podido decir, usted no acaba de ver lo que yo soy yo, con este cetro hago que los cielos lluevan cielo y que los ríos se conviertan en sangre. Y mira, entonces dice, y Moisés contó a su suegro todo lo que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado Jehová. Y Jetro se alegró de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Es decir, hay gente, nunca le has contado a alguien lo bien que te ha ido y en vez de bendecirte como que te tiran para abajo, te humilla, te quita. Cuando yo estaba aplicando a ser doctor, había un hombre que también quería ser doctor. Y cuando yo dije que quería poder estudiar con Marianne Thompson, la humillada que me pegó ese señor, lo recuerdo muy bien. Una humillada. Y él me dijo, no, Marianne me va a escoger a mí. Adivina quién escogió a Marianne. Hay gente que no puede con tus éxitos. No los tienes que tener en tu tienda. No los tienes que tener en tu tienda. Bendito sea Jehová que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Y ahora sé que Jehová es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Jetro se está convirtiendo al Dios de Israel. Y Jetro, su suegro, entonces tomó un holocausto y sacrificios para Dios, lo que quiere decir que está en serio. Pero cuando le ofreces algo a Dios, estás en serio. Ese es el punto. Hasta que no le has ofrecido a Dios toda tu vida, como lo dijo Laura, ¿verdad? Cuando le has ofrecido algo a Dios, no se ha confirmado, según la Biblia, que le has entregado a Dios toda tu vida. Ahora ve conmigo al versículo 13. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Y cuando el suegro de Moisés vio todo lo que hacía por el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro dándoles a conocer los estatutos de Dios y de sus leyes, que es la manera de él de decir, ¿cómo así? Yo estoy haciendo todo esto bien y yo soy el profeta de Jehová. Y usted ve lo que Jetro le dice, primera palabra en la respuesta de Jetro en el versículo 17, no está bien. O sea, quiere decir que por muy Moisés que seas, probablemente tengas puntos ciegos que no has visto. Quien quiera que seas. Para este momento, los grandes milagros de Moisés ya ocurrieron. Moisés ha liberado al pueblo de Egipto. Moisés ha hecho que los ríos se conviertan en sangre, que suban ranas, que llueva granizo, y las huestes de Egipto han muerto a mano de Jehová y de Moisés.
y todo el poder que Dios ha revelado a su vida no le ha permitido ver lo que este señor lo vio un segundo y ya le dijo, ¿qué quiere decir esto? Puede ser el que sea y podrías hoy estar cometiendo un error que crees que estás perfecto haciéndolo y necesitas que alguien que sepa más que tú venga y te diga, mire cómo se lo dice, no está bien lo que haces. ¿Y sabe qué es lo que uno necesita cuando alguien le dice eso? ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? Y entre más te las piques, más te va a costar. Y sabe, yo la verdad creo que si yo hubiera sido Moisés le hubiera dicho, ayer le estaba diciendo que yo soy el hombre de Dios, ¿por qué me tiene que dar consejos? No está bien lo que haces, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo, que es la manera de decirle, te vas a tirar todo lo que Dios ha hecho por tu vida hasta este momento. No importa el éxodo, no importa lo que ha hecho Dios por ti, necesitas oír que alguien venga a tu vida y te diga, no está bien lo que haces, no está bien lo que haces. Y yo te vuelvo y te digo, asegúrate de no sacar a la gente de tu vida que te puede decir a los ojos, no está bien lo que haces. Porque Jetro fue una respuesta de Dios para este hombre que no le estaban pidiendo. Nadie se le acercó y le dijo, decime la verdad, si Dios te mandara a alguien a decirte hoy, no está bien lo que haces, ¿cómo le contestarías? Buenísimo. Pero yo también conozco otra gente en otros de horarios que diría, ¿usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? ¿Usted quién se cree que es? ¿O usted no sabe quién soy yo? O lo que yo le digo a mi mamá, y el doctor soy yo, mamá. Y mi mamá me dice, ¿y a mí qué me importa? Si Dios viniera a hablarte hoy a tu cara, así, derechito, a mirarte y a decirte, no está bien lo que haces, si Dios te mandara a alguien, ¿viste cómo se lo mandó? Vaya y a los muchachos que no son los suyos, son de él, y dígale que lo que está haciendo no está bien. Si Dios quisiera hoy venir a hablar contigo y decirte lo que haces no está bien, ¿qué le diría? No, pero de verdad, de verdad, de verdad. Entonces, mire ahora lo bueno de Dios con Moisés. Versículo 19, esto sería lo que Dios quisiera que hicieras con él. Ahora, escúchame, escúchame. Así que amistad cristiana, cuando Dios quiera venir a hablarte, esto es lo que Dios te va a decir. Escúchame, escúchame. Moisés ya ha visto, Dios ha abierto un portal. Usted me tiene que haber escuchado decir que la zarza ardiente era como un portal entre el cielo y la tierra. Y él ha oído a Dios cara a cara. ¿Y qué? No le importa, nada sirvió. Ninguna experiencia, hay problemas que se solucionan. En el pasado, ¿cómo se solucionaban? Con oración. Y en este pasaje, con sabiduría. Así que, si Dios quiere hablarte de amistad cristiana, es muy probable que te mande a alguien que quiera hacerte bien, a una persona que se alegra con lo que te pasa y que te va a decir, lo que haces no está bien. Escúchame. Y luego dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Entonces enséñale sus estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que ha de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y en ese momento yo creo que este tipo estaba diciendo, yo no lo había visto. No importa si has visto a Jehová cara a cara. Hay cosas que no vas a ver hasta que alguien te las diga. No te las piques de a mucho. Te las piques de a mucho. No importa quién seas, no importa los años no importa los milagros que has visto, no importa quién haya sido tu pastor, tu profesor, tu amigo, quien sea. Tienes que poder oír lo que Dios te dice. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo, que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar.
Léelo conmigo, por favor, el versículo 23. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir. Y todo este pueblo por su irá en paz a su lugar. ¿Viste? Resistirás e irás en paz. Nunca has vivido una relación, amistad, que lo único que te hace sentir es, bueno, quiero salir corriendo. La meta de lo que Dios quiere hacer contigo es que vaya en paz. Este es un buen marcador para saber si estás haciendo las cosas que Dios tiene para tu futuro. ¿Estás yendo en paz? Así que, ¿por qué no oramos? Oramos y le decimos a Dios que queremos enfrentar las batallas reales de las que tenemos que enfrentar y que queremos oír cuando Dios nos mande a hablar para saber lo que tengamos que hacer. Padre, nosotros queremos enfrentar las batallas que realmente nos toca enfrentar en la vida. Y cuando tú nos hables para saber lo que tenemos que hacer, que sepamos oírte. Que sepamos oírte. Por favor, ayúdanos a enfrentar las batallas por nuestro propósito, por nuestro futuro, por lo que tú tienes para nosotros, a no entrar en peleas tontas, a guardar la rabia para la pelea de nuestro destino. Y Señor Jesús, a oír cuando nos quieras hablar. Amistad cristiana, escucha esto de parte de Dios. No está bien lo que haces. Ahora escúchame. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Padre, que cuando no sepamos qué hacer, nos mandes a alguien que nos diga qué hacer y que tengamos la humildad de oírlo. Tengamos la humildad de oírlo. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a saber lo que tenemos que hacer. Guárdanos de los precipicios del futuro. Pon gente en nuestra vida, en nuestra tienda, en nuestra casa, que se alegre con nuestro futuro y que le podamos escuchar. Danos un corazón humilde. Ayúdanos a pelear por nuestro futuro y a no pelear. Si había que pelear contra Amalek, a no pelear contra Jetro, a obedecer la voz de Dios que nos mandaste. Amistad cristiana, pelea con Amalek y no vayas a pelear con Jetro. Que Dios te bendiga y te guarde.